la situación, volviendo al tema de lo que es la parte de los diodos, esta es como la segunda parte de esto en este caso, ¿cierto? Entonces, digamos que la situación sobre los mecanismos del manejo de los diodos, pues fundamentalmente pues, nos determinaban a nosotros ciertas cosas. Por ejemplo, si la consideración de hacer desarrollo con diodos involucra, por ejemplo, en este caso, hacer básicamente un dispositivo que cambie de niveles, por ejemplo, esta sería una buena alternativa. Si en este caso, pues digamos que nosotros queremos implementarlo para que de pronto lo vayan teniendo en cuenta de una vez, y vayan mirando ustedes cómo en ese caso vienen siendo las reglas del juego, pues digamos que hacer un desarrollo de este tipo de cosas, la idea es que nosotros le entendamos cómo lo vamos a trabajar. Fíjense que esto es un circuito bastante simple, ¿no? Si lo miramos de esta manera. Este que está aquí. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Básicamente, nosotros dice acá, que para un sistema cambiador de nivel de los diodos que estamos mirando, recogiendo un poco lo que estamos revisando desde hace 8 días, por ejemplo acá, vamos a colocar una fuente de potencia AC, en este caso, ¿cierto? Y supuestamente, pues aquí colocamos el voltaje de entrada, este es el voltaje supuestamente de entrada, ¿cierto? Que vamos a colocar acá. Ahora, y vamos a tirarlo para acá, en ese sentido. Entonces, vamos a esperar a ver qué es lo que sale aquí. Entonces, yo voy a usar dos fuentes, una fuente de estas, en este caso, una fuente AC, y una fuente en ese sentido que digamos que determine una señal cuadrada. Vamos a ver en este caso cómo podemos implementarla de esta manera. Esta. Aunque esta es una señal de reloj, ¿no? Más que todo. ¿Ya? Entonces, digamos que estas son las frecuencias que iremos a considerar. ¿Qué es el circuito? El circuito es esto. El circuito es una capacitancia, en este caso, ¿cierto? Para que ustedes la miren de esta manera. Ahorita le cambiamos el valor a la capacitancia. Esta capacitancia va a estar acá. Vamos a colocar aquí un diodo y una resistencia en paralelo. Entonces la resistencia, en este caso, sería colocarla aquí. Pero entonces vayan teniendo en cuenta lo que nos está diciendo a nosotros el desarrollo del ejercicio, ¿no? En este caso. Entonces por aquí colocamos un diodito cualquiera de estos, por ejemplo, hemos estado usando como diodo, digamos que el 1N4002, pero acá está, ¿cierto? Y acá, pues lo que hacíamos nosotros era conectar todas estas cositas y pues ponerle su respectiva tierra, ¿no? Entonces por acá coloquemos la tierra. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe, andamos. Bueno, si de pronto no tenemos, lo que necesito es que me escuchen, ¿no? En este caso. Profe, ahí está la tierra. ¿Dónde es que se me perdió? A ver acá. Grano. Sí, qué pena. Entonces, aquí teníamos ya prácticamente todo armado. Entonces, esta fuente no la voy a usar esta. Esta es una fuente que dispara 5 voltios, en este caso, ¿sí? Este diodo viene acá, esto viene acá, esto viene aquí y esto viene acá. Y esto arranca acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos revisar nosotros? El voltaje de salida. Pues vamos a revisar con un par de osciloscopios, en este caso, pues digamos, ¿será con 2 osciloscopios que lo hacemos? Para hacerlo más fácil, ¿no? Dale, profe. Sí, para comparar. Sí, más fácil. Entonces montemos 2 osciloscopios acá. Entonces, en este caso, ¿ves este osciloscopio es diferente a este? Ese es de 4 canales. Sí, profe. Sí, o sea
aquel que no era. Saquemos del mismo, ¿no? Saquemos de este. Yo lo arrastré así nomás. Esto no lo quiero usar. Entonces, este osciloscopio que está acá, pues obviamente, digamos que lo vamos a manejar de esta manera, ¿no? Esta es la señal de entrada y esta es la referencia, ¿cierto? Vamos a revisar, dejémoslo con estos voltajes, aquí como por cuestiones de caracterización, nosotros vamos a cambiar las propiedades de la resistencia. Vamos a colocarle, por ejemplo, yo le colocaría 100 ohmios. Vamos a ver qué pasa con esto. Es que acá tenemos 5 voltios, ¿cierto? Y esta capacitancia que tenemos aquí es de 1 microfaradio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros el concepto? El concepto nos dice muy clarito, en este caso, que supuestamente para cambiar, o sea, para tener el efecto de un circuito cambiador de nivel, sube o baja una señal un determinado nivel de C. Entonces, para esto se supone una RC grande para que el capacitor no se descargue. Entonces, en este caso, ¿sí?, se supone que cuál debe de ser la relación de la RC, el tau. Entonces, ¿cuánto debería valer el capacitor y la resistencia? O sea, nosotros sabemos en ese sentido que RC, ¿cierto? Vamos a sacarlo de esta manera. De pronto, a ver si de pronto me ayudan ustedes, para que lo tengamos en cuenta. El capacitor que estamos asumiendo en el circuito, básicamente vale 1 por 10, perdón, ¿cómo escribimos esta cosa? Esto es a la menos 6, ¿dónde es que está el menos de esto? Menos 10 a la menos 6. Ese es 10 a la menos 6, ¿cierto? ¿Sí o no? Por 100. O sea, esa es la constante de descarga, el tau, que tiene este circuito. Vamos a ver en este caso si es factible revisar cómo funciona. Nosotros aquí tenemos 5 voltios a 1 kilohertz, en ese caso, y una resistencia acá. Vamos a revisar en este canal de aquí cómo queda esta situación. ¿Sí entienden lo que estamos haciendo? Entonces aquí, pues, mostramos el circuito. Entonces, de hecho, vamos a cambiar un poquito la frecuencia. Pongamos una frecuencia más pequeña. Pongamos acá 500 Hz. ¿Listo? Un poquito más pequeño. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Sí están viéndolo? ¿Lo hacemos más pequeño para poderlo ver? Sí, profe. ¿O extendemos los tiempos de lectura? Que también es cierto, ¿no? Entonces, pues eso también se puede hacer, en este caso. Pues tampoco lo podemos, pongámoslo en 100 Hz. ¿Listo? Y revisemos cuánto nos da esta cosa. Bueno, ahí tenemos un pulso más cuadradito, ¿cierto? Y obviamente acá, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué esperaría uno ver de acá con respecto a lo de acá? Movamos, ahorita hagamos lo siguiente. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy tratando de mostrarles? Movamos los valores del valor RC para la carga y la descarga del condensador. Entonces, nosotros acá vamos a subir, por ejemplo, este condensador a 1 milifaradio. Milifaradio es mucho más grande que esta cuestión, ¿no? Vamos a ver qué pasa allí con los dos gráficos. Este es el gráfico que ya conocemos. ¿Qué pasó acá? ¿Hemos hecho o hemos incurrido en lo que estamos diciendo? Sí, claro. Nosotros en este momento, ¿sí entendieron lo que acabamos de hacer? Esto es un cambiador de nivel. ¿Sí entendieron?
Jóvenes. Sí, profe. Entonces, lo que básicamente hicimos nosotros fue subir y bajar el nivel de esta señal. ¿Entendieron? Sí. Profe, yo tengo una pregunta, ¿por qué cuando sube el nivel ya queda un poco más por debajo de cero? Por el rizado, o sea, me estás hablando de este pedacito que está acá. Ajá, sí. Bueno, lo que pasa es que tenemos que, aquí ya nos toca revisar los valores de voltaje, en este caso, ¿sí? Y hacer una resolución de malla, ¿no? En este caso, como primera medida para poder explicar por qué acá no lo tenés por debajo de cero, exactamente, y no un poquito por encima. Eso es lo que me estás preguntando, ¿cierto? Sí, señor. Yo diría que en ese sentido habría que considerar el voltaje, los voltajes. Vamos a hacer una cosa, pensemos en algo bien importante. Entonces vamos a suponer que vamos a colocar más osciloscopios. Entonces vamos a colocar un osciloscopio para la carga y la descarga del condensador, ¿cierto? Y vamos a colocar, bueno, el osciloscopio que está aquí, que mide esto, es lo que mide esto. Entonces vamos a ver qué es lo que realmente nos sale a nosotros acá. Porque muy probablemente, en este caso, esta señal que está acá, mire esta, ¿verdad? Realmente, ¿qué es lo que está haciendo esto acá? Esto es lo que realmente hace que supuestamente no baje esta cosa, no baje todo lo que necesitamos. ¿Sí lo nota un poquito? Sí, señor. ¿Ya? O sea, realmente, digamos que lo que sostiene este nivel, no perfectamente así como es este pedacito que está aquí en este valor. Es el valor que estamos teniendo acá. ¿Qué tendríamos que hacer para que supuestamente bajara todo? Subirlo un poquito más, ¿cierto? Entonces eso ya implicaría en modificar un poco, en este caso, para que lo tengamos en cuenta, los valores de RC. Yo acá a RC, si ustedes notaron, en este caso, lo cambié de un microfaradio a un milifaradio, ¿sí? Yo no moví la resistencia. Entonces, lo que pasa es que el concepto me dice a mí, en este caso, ¿sí? Que pues tengo que considerar un capacitor con una constante RC lo suficientemente grande para que el capacitor no se descargue. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Básicamente esto. Entonces, dice acá precisamente que con un voltaje mayor que cero, el diodo conduce y se comporta como un corto. Entonces, el voltaje acá es cero. Con un voltaje menor a cero, el diodo no conduce y se comporta como un circuito abierto. Entonces, el voltaje es el que cae supuestamente en la resistencia. Entonces, por eso le decía yo, resolvámoslos como un circuito. Entonces, el voltaje de salida, ¿qué es lo que finalmente vendría siendo? Lo que pasa es que aquí en el caso ideal, ¿cierto? ¿Cierto? Para que lo tengan en cuenta ustedes, pues obviamente aquí asumen esto como un cortocircuito. Pero realmente, pues en el caso ideal esto sería que el voltaje de acá, ¿qué pasa con él? El voltaje de aquí es el que asume la fuente. Perdón, el voltaje del condensador es el que asume la fuente, ¿cierto? Entonces, el voltaje que cae en la resistencia, ¿cuál es? Pues la suma de estos par de voltajes, ¿cierto? Cuando el voltaje en ese caso es menor y obviamente es menor que el voltaje de polarización del diodo, por eso el diodo tendría que estar abierto, ¿ya? Fíjense que nosotros aquí asumimos un sentido, que es este sentido, que está acá. Pero realmente de forma final lo que impera es básicamente este comportamiento, o sea, el comportamiento no es así, sino así, de la otra manera, ¿sí? Estamos recorriendo el circuito de otra manera. El sentido que le están dando acá es el mismo, pero la suma de voltajes para el mismo recorrido es comenzar a determinar que por referencia tenemos menos B, menos B, menos B sub 0. Entonces, ¿cuánto nos da supuestamente B sub 0? Menos 2B. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo nosotros acá? Puntualmente en el circuito, en este caso. Es lo que tenemos acá. ¿Ya? Es el desplazamiento de esta señal hacia abajo. Entonces, se llama cambiador de nivel. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces sigamos, jovencitos, y vamos a hablar un poquito más acerca de otras cosas para poder acabar esto y seguir a los temas que nos tenemos pendientes. Bueno, entonces digamos que vamos a hablar de lo que es un circuito limitador.
Entonces, revisen un poquito. Lo que pasa es que ustedes tienen que imaginarse condiciones de funcionamiento del mismo diodo. Este es un circuito limitador, ¿sí? En este caso, ¿qué sucede? Pues una cuestión es cuando el diodo puntualmente funciona, ¿sí?, en circuito abierto y en cortocircuito. Entonces, revisemos un poquito esta parte, ¿cierto? Para un circuito limitador con diodos. Entonces, vamos a guardar este, ¿cierto? Vamos a partir de esto. Vamos a parar esto aquí. Y nosotros esto lo tenemos guardado en una materia, ¿no? Aquí. ¿En qué número era que vimos? 19. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer otro. Le ponemos de una vez el nombre, le ponemos el 20. ¿Quién es el 20? Jóvenes. Pues el 20 es muy similar a este, ¿no? En este caso, solo que obviamente la ubicación de esto, en este caso, la resistencia, yo la ubicaría por acá, ¿sí? Aquí la pueden ver ustedes, el voltaje de salida está aquí, entonces el voltaje de salida se tome sobre el diodo, este lo podemos borrar, nosotros sacamos de acá, pues una fuente AC, que en este caso es esta, y esta la podemos cerrar, la podemos enviar, esta no necesitamos más, ¿cierto? Entonces esta la ponemos aquí, esto lo giramos a la derecha, así, ¿cierto? Esto lo borramos de esta manera, lo pegamos de aquí, esto lo pegamos de acá y esto lo pegamos de acá, listo. Este canal se toma aquí, ¿listo? ¿Está claro para todos? Entonces Sí. yo voy a dejar los mismos valores. Sí, profe. Entonces yo tengo una resistencia de 100 ohmios. Entonces en este caso, cerramos esto acá. Vamos a darle una salvadita y pues arrancamos con la simulación. Pues la simulación que nos entrega. Bueno, nosotros debimos haber planteado aquí unas propiedades. Yo voy a colocarle a esto, en este caso, vamos a cambiar el voltaje. El voltaje está muy alto, pongámosle 5 voltios, ¿cierto? Es una fuente AC de 5 voltios. ¿Sí o no? ¿Están conformes todos o no? Sí, señor. Listo, entonces acá lo que hacemos es, esto debe estar aquí generando una señal, ahí está la señal, perfecta. Esta es la señal que está aportando la fuente de este osciloscopio y revisemos qué nos está entregando esto. Nos está entregando, ¿qué es esto para ustedes? ¿Un recortador? ¿Un circuito que sirve para qué? Un circuito limitador. Entonces fíjense que desde ese punto de vista prácticamente nosotros estamos definiendo, en este caso, un punto en el cual el hecho es que esta parte de acá se está convirtiendo prácticamente esto, a ver, ¿qué es lo que realmente está haciendo el circuito? Díganmelo en sus propias palabras todos. Profe, no está limitando como toda la onda cenital. Él está, no, limitando la onda. La mitad. No, señor. Está limitando el semiciclo positivo. Exactamente, él coge el semiciclo positivo, precisamente así es que hay que... Muchísimas gracias, joven. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que esto, en un momento determinado, se clasifica. ¿Cuándo? ¿En qué momento está esto? Esto es un corto aquí. Aquí. Ese es el corto. O sea, si de pronto revisamos un poquito,
Lo que pasa es que no podemos superponerla a la presentación. Hagamos una cosa. Esto sí lo podemos hacer. Por ejemplo, en ese sentido, este pedazo que está acá, es esto que está acá, ¿cierto? Pero ¿gracias a qué sucede eso? Pues esto sucede gracias a que esto que está aquí, esto es un corto. O sea, el semiciclo positivo no pasa. ¿Qué es lo que realmente pasa? Es el semiciclo negativo. Y esto es lo que pasa acá. ¿Sí me han entendido? O sea, para que pase algo por el diodo básicamente va a pasar es un corto. Para que no pase nada perdón, discúlpenme, para que pase algo por ese diodo, el diodo tiene que estar abierto, pasa el semiciclo negativo. Para que no pase nada por ese diodo, pues el diodo tiene que estar cerrado, entonces queda un corto, es el semiciclo positivo. O sea, hagamos un pequeño ensayo, miren ustedes lo que vamos a hacer. Profe, o sea, si yo invierto el día, ya el día va a pasar por el Exactamente, ciclo positivo. entonces vamos a guardar este acá, vamos a guardarlo. Exactamente, usted lo ha dicho. Entonces vamos a guardarlo como, vamos a ponerle 21. Entonces, ¿qué sucede? Préstenme mucha atención. Entonces yo acá voy a girar el diodo y lo voy a girar verticalmente. Bueno, yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces yo voy a quitar este pedazo y este pedazo y lo voy a girar verticalmente y lo voy a volver a conectar. ¿Sí? Entonces, echémosle candela. ¿Listo? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Está claro para todos ustedes? Bueno, entonces, ahora les voy a mostrar otra cosita. Ya que están ahí, muchachos, ¿quién de ustedes es capaz de decirme cómo hago yo para pegar esos niveles? ¿De qué manera? A ver, vamos a pensar cómo debo de coger esto yo. Esto es una fuente muy simple. ¿Cómo hago para volverlo una fuente de C? Escucho opiniones. Agregando el otro día, ¿verdad? ¿Un diodo inverso? ¿Lo ponemos aquí? Bueno, vamos a ver. Ya te ves. ¿Cierto? Yo te hago caso. Entonces, poneme atención. O sea, si estás viendo mi pregunta, voy a guardar este y voy a hacer otro. Entonces vos dijiste, pongamos otro diodo, ¿cierto? Y pongámoslo inverso. Yo le hago caso. No, ahí no hacemos nada, profe. Déjalo, hombre, déjame, hombre. ¿Vos por qué decís que no? Déjame, hombre. A ver, estrellate. Es que yo que quiero es que... Precisamente, ¿no? No es que no hagamos nada. ¿Usted sabe qué estamos pasando ahí? No estamos dejando pasar nada. Exactamente, eso es un túmbalo todo. Muchas gracias. ¿Listo? Ah, Entonces, ya, pero de ya. todas maneras, no es que no pase nada. Sí pasa algo. Sí, a ver, el que me contestó ahí, no es que no pase nada, pasa el punto 7. Mírenlo aquí, muchachos. ¿Sí están viendo? Pasa el punto 7 de corte, perdón, de activación de cada diodo en cada ciclo. ¿Cómo no va a pasar algo? Pasa algo. Pero, o sea, si usted me está diciendo en un momento determinado, bueno, listo, resulta que en este caso nosotros queremos ver un diodo, ¿sí?, que supuestamente deje pasar más voltaje. Bueno, ya esa cosa nos toca hacer en ese sentido otro asunto, pero no es con un diodo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo, entonces ya saben para qué es eso, ¿no? O sea, no van a montar esto, ¿no? Nunca en su vida. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces, ahora, este es otro. Presten mucha atención. Voy a comenzar a hacer ensayos. A mí me gustan los ensayos. Quitemos esta capacitancia y la voy a girar a la derecha.
¿Está claro lo que estoy haciendo o no? Le voy a poner ¿de cuánto la colocamos? Creo que de 1000 micros. Un micro, ¿no? Microfaradio. Entonces 1M. ¿Listo? Vamos a ver el efecto que esto trae. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y esto es cero? Claro, Ahí sí está en cero, ¿no? obviamente que sí, ¿sí me están entendiendo? Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que o sea, es que ahí no no estamos haciendo nada con eso. Entonces, en este caso, la cuestión es que el capacitor aquí no nos sirve. ¿Dónde sirve ese capacitor? ¿Dónde está la resistencia, no? Ah, bueno, señor, entonces, ¿cómo la pongo? ¿En paralelo o en serie? ¿En serie? Pongámosla ¿quiere que la pongamos en serie? Paralelo. Paralelo. ¿En paralelo? Entonces pongámosla aquí en paralelo un momentico, a ver. Listo, entonces voy a colocar el capacitor aquí. Aquí dice usted, ¿cierto? Sí, profe. ¿Está bien? Entonces acá lo voy a colocar. Vamos a ver qué pasa ahí, pues. Iremos a ver. ¿Qué sucedió? A ver, ¿quién es capaz de decirme qué hicimos ahí? A ver, voy a mostrarles a ustedes, porque es que el cuento es el análisis, ¿no? ¿Qué pasa, muchachos? Ahí hay DC, ¿no? Ah, muchas gracias. Entonces, una capacitancia en paralelo en este sistema, tomando esta salida en este diodo, me está diciendo fundamentalmente que yo le aumento un nivel de C a una señal. Muchísimas gracias. Esa es la respuesta. ¿Sí me entendió cómo tiene que contestar? ¿Cuánto lo subió? ¿Sí me está entendiendo? Mire, compare. Ahora, usted no tiene que ir como muy lejos, ¿no? Mire los voltajes. ¿Ya? O sea, aquí tuvo que haber pasado algo. ¿Sí me está entendiendo? Sí, profe. Claro. La señal toda se subió a un nivel de C positivo. ¿Sí entendieron? ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa si yo en este mismo sistema cojo el mismo diodo, supongamos, lo voy a grabar, hagámoslo así, lo voy a grabar con esta situación así. O sea, aquí la cuestión es que esto es para ensayar, ¿no? ¿Qué sucedió aquí? Ah, ¿cómo se llama este? Voltaje negativo, ¿no? Exacto. Entonces, lo único que tuve que ver fue la inversión del diodo. ¿Está claro? Pero, profe, entonces lo que usted nos dijo, nos dice es que en este momento el voltaje de DC se ha elevado un poquito. El voltaje de C se ha desplazado una constante, en este caso un voltaje que es el que supuestamente se afecta con la presencia del condensador. ¿Está claro? No. Bueno, entonces eso quedó claro, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer otro pequeño manejo acá. Póngale pues cuidado. ¿Quién fue el que me dijo que colocara los diodos la capacitancia en serie? Yo, profe. Yo te doy gusto. Empecemos con este sentido. Entonces vamos a guardar guardar como el 24, ¿no?
¿Listo? Entonces, en este caso, ¿sí? Lo vamos a tener de esta manera. Entonces, miren muy bien lo que va a pasar. O sea, ¿qué va a suceder? ¿Qué creen ustedes que va a pasar aquí? Eso es un circuito RC, el otro era un RC paralelo, este es un RC serie. Porque es que realmente el diodo de forma ideal se va a abrir y se va a cerrar. Se va a abrir y se va a cerrar. Ustedes más o menos, a ver, echémoslo a andar. ¿Qué pasó? ¿Lo limitó? Lo limitó otra vez, o sea, hizo lo mismo. O sea, esto mismo que está aquí fue lo que hicimos hace un rato de acá. Es el mismo cuento, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, profe. Lo mismo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, profe. No, profe. Entonces ahorita hagamos una cosa que llama el limitador con fuente. ¿Listo? Entonces, pues esto no tiene nada de raro. Listo. Paremos esto. Entonces vamos a hacer un limitador con fuente. Supuestamente el limitador con fuente, ¿qué involucra? Que nosotros aquí metamos una fuente, pero una fuente es DC. Pero entonces, fíjense que yo acá, ¿qué es lo que estoy considerando? Esto que tienen ustedes para que vayan revisando es una curva de transferencia de voltaje de salida versus voltaje de entrada. Esto es una curva de transferencia. Esto lo podemos sacar nosotros el mismo multisim, ¿no? Pero si nosotros aplicamos el mismo osciloscopio con los mismos canales. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, esto que estamos haciendo acá es como si estuviéramos considerando un condensador. Vamos a hacerlo. Entonces, quitemos este condensador, ¿cierto? Entonces se supone que tenemos nosotros una fuentecita por aquí. Saquemos una fuentecita, ¿no? Una fuentecita DC, ¿no? Esta. Entonces yo lo voy a colocar por aquí, en este caso, y esta acá. Yo aquí voy a colocar el diodo, ¿cierto? Y esta resistencia la voy a dejar ahí. Entonces este canal, bueno, perdón, vamos a primero a conectar la fuente. Este voltaje tiene 12 voltios, pongámosle más bien a este voltaje de aquí. Vamos a cambiarlo más bien a... ¿Cuánto lo queremos subir? Pongámosle otros 5 voltios, no le pongamos tanto. ¿Listo? Entonces acá vamos a pegar estas cosas. Y tomemos el valor de voltaje aquí. Entonces, obviamente pues sería mucho más interesante tomar las dos cosas en la misma parte, ¿no? En este caso. Pero revisemos un poquito la situación. Supuestamente en este concepto nos están diciendo que nosotros tenemos un voltaje de entrada que polariza un diodo que finalmente no lo abre, en este caso, que cuando él lo polariza en ese sentido, perdón, lo abre, se comporta como un corto más una fuente. Y cuando se supone que el diodo se abre, no se polariza, se comporta como supuestamente la caída de voltaje que supuestamente cae entre esos dos puntos. Esta fuente estaría al aire. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, si revisamos esa parte, entonces miremos cómo queda. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a hacer otra cosa más diferente, ¿no? Para que de pronto podamos sentir el efecto. Porque es que están iguales prácticamente, ¿no? Eso me garantiza más o menos el punto de polarización de este diodo. Vamos a ver. ¿Están viendo? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Está limitado el voltaje. Exactamente. O sea, estamos haciendo básicamente lo mismo que hicimos ahora, solo que ahorita rato lo estamos haciendo con un condensador. El efecto es el mismo. ¿Sí está claro? O sea, realmente para que ustedes entiendan la situación, cuando uno efectivamente manipula condensadores, en este caso, pues los puede determinar como conceptos de carga. ¿Está claro para ustedes? ¿Ya? ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces, este es un limitador de 2 niveles. Vamos a montarlo.
Entonces, en este caso, miremoslo de esta manera. Pero entonces, revisemos un poquito que aquí la fuente es un poquito diferente, ¿no? Vamos a montar ahorita, en este caso, vamos a guardar guardar como 25. Y vamos a guardar otro como 26. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Según esto, pues nosotros vamos a mantener los mismos parámetros, solo que estos voltajes los vamos a contraponer. Entonces, en este caso, aquí tenemos, digamos que de esa manera, ¿cierto? Por aquí tendríamos una fuente, ¿sí? Y aquí tendríamos este pequeño diodo. Este lo colocaríamos acá, regular verticalmente. Este lo vamos a colocar así, como este que está acá. La fuente la vamos a voltear. Esta la giramos, la colocamos así al revés, ¿no? ¿Qué creen ustedes que va a salir? O sea, ¿qué es lo que estamos midiendo finalmente? Jóvenes, miren el voltaje de entrada, ¿no? ¿Este voltaje cuál es? ¿Ustedes no notan algo? Sí, hay una caída de voltaje, ¿no? Obvio. Un limitador, pero La caída de voltaje positiva y negativa la está dando el valor de la fuente más el voltaje del diodo. Pero acá está. Eso es lo que profe, me pregunto, ¿esa onda que estamos viendo ahí sería un voltaje de DC ya? No, esto no es voltaje DC porque esto es un voltaje alterno. Lo que pasa es que no, un voltaje DC no. Un voltaje DC es un voltaje constante. En este caso, ya. ¿sí? Esto es un voltaje todavía AC. Esto es un voltaje alterno. O sea, entiendan una cosa. Cuando un voltaje, mejor dicho, pónganme cuidado todos. Cuando un voltaje o señal presenta estadios por debajo y por encima del eje de referencias, ese voltaje es polar. Y polar quiere decir es que maneja polaridades. ¿Me han entendido todos? Sí, señor. Entonces, en este caso, lo que quiero darles a entender a ustedes es que obviamente aquí vale un voltio esto. Supongamos, vamos a hacer un pequeño manejo acá. Miren cómo voy a modificar las cosas. Supongamos que yo llego y digo aquí, no, pues hagamos una cosa, modifiquemos aquí esta fuente, y vamos a colocarle en 3 voltios. Voy a multiplicarla por 3 y la voy a ejecutar. ¿Qué hice? O sea, el punto negativo lo hice más grande que el punto negativo. ¿Sí me están entendiendo? O sea, miren que supuestamente yo he colocado valores que supuestamente están por debajo del voltaje RMS de esto, ¿no? ¿Está claro? ¿Dónde se supone que esto de pronto no tiene ningún sentido? Pongan atención, para que de pronto lo consideren. Pero prácticamente lo deja trabajando, ¿no? Mire, ¿qué quiere decir esto? Eso no me alcanza a visualizar el... No, o sea, ¿qué es lo que realmente está mostrando ahí? Un circuito, esto estaría en circuito abierto. Ajá. Pero esto no es 1.703, este del lado acá. No, ahí estamos en un voltaje positivo. Exacto, el voltaje positivo sí es 1.703.
pero el de acá abajo sí es más pequeño. Pero, Míralo acá, vea. no, 2.45. 1.5, exactamente. O sea, ¿qué lo sostiene ahí? Un poquito. Supongamos, vamos a ver. Estoy bajándole propiedad a este diodo, ¿cierto? Voy a quitar, voy a ponerlo, voy a todavía llevarlo más a un valor, bueno, no es el diodo, ¿no? Sino la fuente. En este caso, voy a colocar aquí punto 2, que es lo que supuestamente está por debajo de un diodo de germanio. ¿Sí está claro? Sí. Miren, ¿qué tenemos aquí? Ya tenemos en nanovoltios, prácticamente corrientes muy bajitas y estamos emulando el comportamiento a punta de diodos de un circuito abierto. ¿Quedó claro? Bueno, dejémoslo como estaba, ¿no? Para que quede guardado para la posteridad. En este caso, y pongámoslo donde estaba. ¿Nosotros lo habíamos puesto en qué valor? En un voltio, ¿no? No, profe. Sí, listo. Y guardamos. ¿Quedó claro el concepto, jovencitos? En este caso, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe. Bueno, de hecho, obviamente lo que estamos haciendo nosotros, lo que sí se puede hacer en este caso como tarea es revisar la curva de transferencia del circuito limitador, porque básicamente lo que estaríamos haciendo, o sea, si yo le introduzco una señal de estas, de pronto en este caso el circuito no lo hemos ensayado de esa manera, ¿no? ¿Cierto? Porque yo podría hacer lo siguiente, en vez de meter una fuente de estas, vamos a ver si estas fuentes de acá tienen una fuente triangular. Un momentico. Estas son triangular voltage, de la cabe. Listo. Entonces vamos a cambiar, vamos a hacer este circuito, en este caso, este ya tiene 5 voltios, entonces yo lo voy a guardar como el circuito 27. Y este lo eliminamos y montamos este. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué sucedió ahí, Ole? Ah, bueno, lo que pasa es que nosotros aquí tenemos es una frecuencia muy alta, ¿no? 1 milisegundo. ¿Sí están viendo? Sí, señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa frecuencia? El periodo es muy alto. ¿Esto qué frecuencia es? O sea, eso hay que saberlo ya manejar, ¿no? Porque resulta que una cosa es el periodo, supuestamente colocámosle cada segundo a ver qué pasa. Démoslo cada segundo a ver. Ah, ya. ¿Qué pasó? No alcanzamos a ver nada, ¿no? No alcanzamos a ver nada, ¿no? No, profe. Recuerda una línea que estamos subiendo. Una línea, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Esto aquí lo colocamos a segundos, milisegundos. Volvamos a mirar a ver si esto es factible verlo acá. Este es otro tipo de fuente, ¿no? Una fuente de diente de sierra, en este caso. Mírenla acá. ¿Ya? Esta es la fuente de diente de sierra. ¿Qué sucede acá? Pues digamos que el efecto que está haciendo es prácticamente el mismo. Lo que pasa es que los puntos de carga y descarga de los diodos están determinados por las subidas y bajadas de la señal, básicamente. Nos está mostrando es básicamente esto, ¿no? Un estado prácticamente estable de polarización de este par de diodos. Bueno, sigamos. Veamos este aquí guardado y continuemos con la siguiente parte.
Este básicamente lo que estamos considerando nosotros, ustedes han hecho de pronto trabajos con transformadores, ¿cierto? En este caso, jóvenes. Yo no, profe. Bueno, lo que pasa es que, ¿qué es lo que realmente está diciendo el trabajo de un transformador? El trabajo de un transformador básicamente está considerando, de acuerdo a la relación de vueltas, eso se llama primario y esto se llama secundario. Si yo, por ejemplo, digo que la relación de vueltas primario-secundario no es 1 a 1, entonces quiere decir que V1 es diferente de V2. ¿Me están entendiendo? ¿Jóvenes? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa si yo digo que la relación de vueltas, en este caso, probablemente sea 1 a 2? Entonces, las referencias de voltaje, en este caso, del voltaje 1 con respecto al voltaje 2 ya no van a ser iguales. ¿Sí me entienden los jóvenes? Entonces, eso viene de unas reglas matemáticas para los transformadores. Ahora, ¿por qué nos están hablando de transformadores? Porque probablemente nos estén diciendo acá qué deberíamos de hacer nosotros, en este caso, para considerar un valor de una capacitancia efectiva, para obviamente considerar cómo debe ser el proceso de carga y descarga, para que, en este caso, estas señales, por ejemplo, no se muestren como unos pequeños picos, sino que básicamente en ese sentido, digamos que la situación de llegar hasta un máximo no permita, sino que llegue hasta allí y no caiga la señal otra vez, sino que sencillamente continúe acá. Ahora, en otras palabras, para que se lo voy a decir de esta manera, es desde ese punto de vista como una forma de poder mejorar la forma en cómo responde en este caso un sistema de estos. O sea, los transformadores lo único que nos harían a nosotros acá sería entregarnos voltajes, en este caso, pónganme bien, aunque no tiene que ver lo uno con lo otro, voltajes en relación a una entrada. Por ejemplo, existen condensadores, en este caso también, que por ejemplo tienen aquí un punto en la mitad. Entonces eso quiere decir que este voltaje se puede mezclar en un voltaje A y en un voltaje B. O sea, quiere decir que de aquí a acá hay un voltaje y de este punto a acá hay otro voltaje. Y son voltajes alternos en este caso, ¿no? Para que tengan en cuenta esa parte. Lo que pasa es que pues este es el modelo de trabajo del transformador para estas cosas, con una cosa que se llama su capacitancia de difusión. Hay una cosa que se llama la capacitancia de deflexión también, ¿ya? Que se usa básicamente, en este caso, en esos mismos tipos de circuitos, en donde pues supuestamente pues se tienen en cuenta algunos valores de diseño. Por ejemplo, esto es para que supuestamente uno pueda, digamos que garantizar ciertas uniones de forma gradual. Ustedes noten un poquito que cuando nosotros estamos por debajo del punto 7 del diodo de silicio, el diodo comienza a decaer. Entonces, ¿cómo se supone que supuestamente uno le puede mantener el voltaje al diodo? Pues usando un capacitor para que él no, con una constante de descarga que no sea tan alta, ¿ya? En este caso. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Ya? Bueno, esto que está acá, ya como para ir revisando un poco otro tema, este es el modelo dinámico del diodo. A ver, la pregunta para todos ustedes es, ¿ustedes a qué se les parece esto? Jóvenes, ¿a qué se les parece? Supuestamente en este caso es una forma de considerar, digamos que desde ese punto de vista, la corriente del diodo, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá hay un punto de definición entre lo que es este costado, o sea, recuerde que el diodo se define en este caso cuando él está siendo diodo, ¿sí? Acuérdense que el diodo es un elemento semiconductor y en donde supuestamente hay algunas cosas que lo hacen tener un comportamiento para una de las uniones y un comportamiento para el otro, en este caso, ¿ya? Entonces, si notan un poquito ustedes allá, entonces los valores de supuestamente carga, de descarga, de transmisión de corrientes en el lado de la unión PN, en este caso, nos va a determinar que supuestamente pues hay algunas consideraciones bien importantes. Del lado N, para que lo tengan bien presente en este caso, ¿sí? Nosotros vamos a tener, digamos que parámetros que nos indican que el diodo va a funcionar, del lado N
va a tener unos parámetros muy diferentes a los del lado P, en este caso, ¿sí? Estos son puntos de corte para supuestamente conducir el diodo, ¿sí? Una cosa es esta región en donde él está aquí funcionando, ¿sí? O con portadores de carga, y esta región que es la que tiene los otros portadores de carga, ¿ya? Bueno, el caso es que en ese sentido, ¿sí? Uno puede modelar o permitirse modelar un diodo. ¿Cómo se puede modelar un diodo? Un diodo se puede modelar desde ese punto de vista como un concepto muy real y muy cercano a ciertas cosas, en este caso. Entonces uno puede tener unas capacitancias precisamente asociadas a ese voltaje de diodo. Entonces, cuando entre dos puntos tenemos ajustado un diodo, pues básicamente uno puede determinar que él puede presentar una capacitancia de deflexión, por ejemplo, en este caso, y una capacitancia de difusión. Ese es el modelo dinámico del diodo. De hecho, otra de las cosas que también están acá metidas dentro de este concepto, ¿sí? Es, por ejemplo, el concepto de la conmutación dinámica, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace un rato decíamos, mire, es que resulta y acontece que por acá hay un piquito que no deja que esto sea cero? Pues es precisamente de lo que estamos hablando, es del voltaje que sostiene el diodo, en este caso, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto realmente sea un poco más cercano a la realidad? O sea, digamos que si nosotros en esta señal, puntualmente hablando, queremos que solamente pase esto y no esto, entonces este pedacito de aquí, que es el punto de polarización de fuente del diodo, toca hacerlo más pequeño, ¿ya? En este caso, entonces, ¿qué tocaría considerar? Pues tocaría considerar algunas de las cosas que puntualmente sobre el comportamiento del diodo pasan, ¿sí? En este caso, no se trata de bajarle voltaje de polarización al diodo, sino de bajarlo desde ese punto de vista, ¿ya? En este caso, ¿ya? Ahora, pues si esto se tiene que hacer mucho más pequeño, ese es el concepto de polarización de un diodo de silicio. Entonces un diodo de germanio entregaría, ¿qué valor? Pues un diodo de germanio entregaría un valor de 0.3 aproximadamente. ¿Ya? Bueno. Vamos a ir avanzando, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? ¿Ya? ¿Jóvenes? No pregunta. Bueno, ¿esto de qué nos está hablando? Lo que pasa es que estos son efectos de revisar un poco sobre la forma en cómo los diodos conmutan. Presten mucha atención, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos implementando precisamente o sea, se está haciendo el análisis de lo que es un concepto de un transitorio, ¿sí? Entonces, estos pedacitos que están aquí son básicamente para revisar, porque puntualmente, en este caso, los diodos tendrían que responder. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije yo, mire, yo puedo simular ese nivel de C colocando una capacitancia? Pues es precisamente de lo que estamos hablando ahora, en este caso, ¿ya? Si yo, por ejemplo, en un circuito de estos ubico una capacitancia en paralelo, la capacitancia en paralelo, ¿a qué nivel de carga va a llegar? Pues al nivel de carga del voltaje del diodo, de ahí no va a salir. Entonces eso es una capacitancia en la cual, en este caso, es una capacitancia que va a mantener o a sostener el voltaje del diodo. ¿Sí me entienden todos? O sea, en este caso, ¿sí? Vamos a considerar esa parte. Esa es la última parte que está acá. Vamos a colocarlo aquí como un ejemplo. Entonces supongamos que yo acá, en este caso, pues quitamos esta fuente, quitamos esta fuente, quitamos esta fuente, quitamos esta fuente y ponemos una fuente AC y una fuente DC, ¿cierto? Entonces, digamos que vamos a colocar una capacitancia vamos a cerrar acá. ¿De qué tamaño la pongo? ¿De qué tamaño creen ustedes que voy a colocar esta capacitancia? Jóvenes.
jóvenes? Señor, ¿De qué tamaño debería yo colocar esta capacitancia? ¿Y cómo debería ser la fuente acá? Aló. ¿la fuente? Vamos a colocar primero una fuente S, a ver. Cerremos aquí y pongamos una fuente S. Entonces, revisemos aquí qué está pasando. ¿Eso qué valor es? ¿Y eso qué valor es? Ahí estamos manteniendo el punto del diodo, ¿no? Exactamente. No es ni más ni menos. Mírenlo aquí, vean. ¿Sí está claro? ¿Está claro esa parte? Entonces, Bien, bien. ¿sí me entendieron lo que estamos diciendo, no? Lo que pasa es que esto se está trabajando de esta manera. Ahora, pues obviamente si nosotros volteamos la fuente, cambia la polarización del diodo. ¿Sí entienden lo que estamos haciendo, no? Entonces digamos que yo voy a modificar la ubicación de la fuente con esta parte así. Entonces revisemos acá, en este caso, y dense cuenta de lo que estamos logrando. ¿Qué pasó aquí? Y el diodo no está cambiando con la fuente, ¿no? El diodo no está produciendo. Muchísimas gracias. Aquí el diodo no está haciendo NM. ¿Sí o no? ¿Sí está claro? Aquí el diodo está abierto. De Sí, hecho, profesor, está bien. el diodo está abierto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué valor es el que se está midiendo? El valor de carga de la capacitancia. ¿Sí entendieron? Sí, señor. Listo. Entonces, ahorita, en ese caso, ¿entendieron o no? Bueno, listo. Entonces, yo creo que esa parte está entendida. Entonces, vamos a guardar este y vamos a montar ahorita una fuente AC. Entonces, vamos a voltear esta vaina y vamos a montar una fuente AC. Póngale aquí cuántos voltios, póngale 10 voltios. Vamos a ver. Entonces conectemos. ¿Qué pasó ahí, no? No pasó nada, ¿no? Lo mismo que ha pasado desde hace rato, ¿no? ¿Esto qué? ¿Cómo se llama esto? Un inversor. Recortador de Un voltaje. recortador de voltaje, exactamente, porque en este caso es esto mismo que está aquí, ¿no? ¿Sí entendieron? Un recortador. profe. Exactamente. Bueno. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Quedó claro esta vaina? Entonces, bueno. Entonces vamos a parar aquí un momentico, vamos a pasar a otro grupo de diapositivas. ¿Quieren hacer una pequeña pausa? Sí, profe. Sí, profe. Pues fundamentalmente, entonces lo que tenemos que considerar son estas características. Esta es la curva característica de un diodo. La curva característica de un diodo se asemeja a un codo, en este caso. Y recuerden muy bien esa parte, ¿no? Bueno, que se supone que un diodo define un concepto de una cosa que se llama recta de carga. ¿Qué es el concepto de la recta de carga? Pues la recta de carga es un método de análisis gráfico que uno emplea cuando existen dispositivos no lineales. El dispositivo no lineal que estamos en este caso determinando es un diodo. La recta de carga supuestamente es una ecuación mejor dicho, ¿qué es el concepto de la recta de carga? El concepto de la recta de carga es una mezcla, digamos, como de parámetros o como de comportamientos funcionalmente matemáticos entre lo que es precisamente lo que determina gráficamente esto y una ecuación no lineal de un diodo. O sea, prácticamente tenemos que considerar que lo que es la disposición de lo que es la ecuación del diodo y la recta de carga tienen que satisfacerse mutuamente. O sea, de hecho, la recta de carga no depende de como dicen acá, no depende de la característica del dispositivo, depende de cuánto se alimente y el valor de la resistencia serie.
en este caso, ¿ya? Bueno, recordemos otras cositas adicionales. Importante, un diodo real involucra básicamente unas aproximaciones. Esta es la primera aproximación para los diodos. Un diodo ideal, perdón, entonces dispone básicamente de una tensión acá, básicamente que parece un codo, ¿sí? Entonces, él se comportaría como un interruptor. Cuando se supone que tiene polarización directa, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el voltaje de diodo involucraría ser cero para toda corriente mayor que cero. Y es en polarización inversa, un circuito abierto, cuando desde ese punto de vista, en ese caso la corriente es cero, para todo voltaje de diodo menor que cero. Eso es lo que estamos determinando acá. ¿Ya? Bueno, ¿qué otra cosa podemos considerar? Hay una cosa que se llama en el diodo ideal el voltaje de tensión. Entonces se supone que en este caso el voltaje de tensión es aquel voltaje en el cual el diodo se comporta con o entrega un comportamiento más aproximado a lo real en ese sentido, y él se dispone como una especie de pila en serie que básicamente determina la presencia de un pequeño voltaje que es 0.7 para silicio y de 0.3 para germanio, ¿cierto? Entonces hay otra aproximación que obviamente en ese orden de ideas involucra la presencia, en este caso, de cuando se instala un diodo, de prácticamente 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Esos 3 elementos son básicamente el concepto de diodo ideal, la pila de voltaje umbral y una resistencia en serie del diodo. Entonces, en ese caso, la tensión que caería entre A y K viene siendo la suma de qué voltajes, la suma del voltaje de umbral más la suma del voltaje que cae en la resistencia, que básicamente está determinado por la corriente de diodo y la resistencia del diodo. ¿Ya? Normalmente la resistencia del diodo está definida típicamente para tener valores aproximados entre 5 y 50 ohmios, para que lo tengan en cuenta. Bueno, cuando estamos, por ejemplo, determinando algunas consideraciones entre lo que es el diodo y su tensión umbral, en ese caso, entonces, por ejemplo, un diodo ideal con tensión umbral y resistencia directa de diodo y resistencia inversa, en este caso, se puede comportar de esta manera, ¿cierto? Así como lo estamos viendo acá. O sea, que este sistema determinado acá de un diodo real, presten mucha atención, se puede comportar como esto, ¿ya? Entonces, ¿eso qué implica? Implica varias cosas. Implica la existencia del diodo, de un voltaje umbral, de una resistencia, obviamente, en este caso, ideal, ¿sí? Una resistencia inversa, y una resistencia directa, ¿ya? En ese orden de ideas, nosotros aquí determinamos que el voltaje que cae entre A y K vendría siendo el voltaje del umbral por la corriente de diodo por la resistencia. Eso es en conducción directa. En conducción inversa, pues va a ser el voltaje que cae entre A y K, viene siendo la corriente del diodo por la resistencia del diodo. Normalmente uno que dice acerca de estos parámetros, que la resistencia directa aproximadamente es 0 y la resistencia inversa aproximadamente es infinita. Entonces, obviamente, en este caso, eso es muy determinado para considerar cómo es el que uno tiene que trabajar con estos modelos. En este caso, ¿sí? Bueno. Ahora miremos ya aquí en adelante, ya teniendo en cuenta estas cosas, unos tipos especiales de diodos. Entonces, uno de esos tipos especiales de diodos puntualmente es el diodo Zener, ¿cierto? En este caso. Entonces, por ejemplo, el diodo Zener específicamente tiene una especie como de símbolo especial. ¿Qué es un diodo Zener? Un diodo Zener está diseñado específicamente para trabajar en una zona de ruptura, ¿ya? O sea, para el diodo Zener él es muy hábil, en este caso siendo trabajado en la zona de ruptura, porque si no él se comportaría como un diodo normal. Entonces, normalmente uno utiliza el diodo Zener como dispositivos de referencia para voltajes, en este caso. La curva característica de un diodo Zener se puede asemejar mucho a la de un diodo normal, solo que la zona de ruptura está especialmente diseñada precisamente, en ese caso, para poder considerar ese mantenimiento de ese voltaje. Entonces, por ejemplo, acá, esta es la zona de ruptura. O sea, el diodo Zener trabajaría acá. O sea, prácticamente uno podría decir que él trabaja con una especie de tensión inversa. Este es el modelo ideal del diodo Zener, ¿cierto? Entonces, ese modelo acá muestra, en este caso, ¿sí?,
que prácticamente el potencial entre un punto A y un punto específico K, en ese caso, se comportaría de esta manera, ¿ya? Y la curva característica ideal de él sería esta. Este es el voltaje Zener, en el cual supuestamente se espera que él trabaje. Bueno, ¿cómo se instala un regulador de tensión con el diodo Zener? Pues eso es muy sencillo, ¿no? En este caso, como pueden ver, ¿sí? Miren bien, este es un regulador de tensión con el diodo Zener. Si nosotros lo vamos a implementar acá, ¿cierto? Entonces acá vamos a aprovechar que está todo esto montado, esto lo vamos a quitar de aquí, este también, y pues acá montamos otra resistencia de estas. Nosotros acá no vamos a complicarnos la vida, vamos a dejarla pareja, en este caso. Aquí, y vamos a colocar un diodo Zener acá, ¿no? ¿Cuál es un diodo Zener? Busquemos aquí un Zener, bueno, acá hay un Zener, pongamos el 4464, y aquí viene. Entonces, en este caso, pues el diodo Zener 1N4464, pues ya tiene unos voltajes de salida, ¿cierto? Entonces, revisemos, en este caso, cómo va a quedar. Miremoslo bien. Entonces ya se sabe que él va a desplegar unos voltajes, ¿no? Vamos a revisar acá. Este es el voltaje que entra versus el voltaje que sale, ¿ya? Entonces él prácticamente, ¿qué está haciendo? Está rectificando este pedazo, ¿no? ¿Sí están viendo? Y está tumbando este voltaje de acá. ¿De cuántos voltios estamos hablando? Prácticamente estamos hablando de un voltaje bastante pequeño, ¿no? ¿Ya? ¿Sí me entienden todos? O sea, estamos hablando de un voltaje de más o menos 4.150 voltios. ¿Qué es lo que estamos midiendo acá? Este voltaje es mucho más pequeño, que es el voltaje negativo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Listo? Bueno. Miremos entonces en este caso cómo es que supuestamente trabaja la corriente del diodo Zener, o cómo se determina la corriente del diodo Zener, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos nosotros que la corriente del diodo Zener, ¿sí?, está definida por, obviamente, aquí hay un punto en especial. Aquí hay una corriente que viene para acá, una corriente que viene para acá y otra corriente que viene para acá. O sea, esta corriente debe ser igual a esta menos esta, porque esta es la que llega y esta es la que sale. Entonces, ¿a qué es igual esta corriente? Esta corriente es igual, pues obviamente, a el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo Zener sobre la resistencia serie, que ese es el voltaje que cae acá, ¿cierto? Entonces, en últimas, en este caso, ¿sí?, menos, obviamente, ¿sí?, el voltaje del diodo Zener sobre la resistencia de carga que tenemos acá, porque eso estamos hablando de quitarle a esta corriente es I sub S, esta corriente es I sub L. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué esperamos nosotros a encontrar? Pues aquí podemos ya determinar, pues en este caso, con una revisión de estas cosas, ¿qué se supone que podemos esperar nosotros como corriente de Zener? ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, vamos a pasar ahorita al tema que me habían solicitado y vamos a mirar qué es un diodo Schottky. ¿Qué es un diodo Schottky? ¿Qué esperamos entender por un diodo Schottky? Pues el diodo Schottky no es otra cosa que un diodo de muy rápida conmutación. ¿Qué lo caracteriza realmente? Pues el diodo Schottky lo caracteriza realmente, en este caso, pues una tensión de umbral que más o menos está entre 0.3 y 0.4 voltios. Los tiempos de conmutación los tiempos de conmutación de encendido y apagado y encendido son muy pequeños. O sea, realmente en ese orden de ideas, si ustedes notan un poquito, son de picosegundos y esto implica que pueden trabajar a frecuencias de trabajo superiores a los 300 MHz. ¿Para qué se usa un diodo Schottky? Pues un diodo Schottky es muy aplicado en circuitos de alta velocidad, digitales sobre todo en este caso.
Entonces, en ese sentido, aquí tenemos, por ejemplo, para la muestra de estos, ahora hacemos unos pequeños ejercicios de la polarización de una unión PN, que ese es el diodo emisor de luz. ¿Qué es realmente esto? Nosotros hemos hablado al comienzo de lo que eran los diodos emisores de luz y pues obviamente estábamos diciendo que para poder obtener uno de esos, pues estamos determinando portadores mayoritarios en ese sentido, ¿sí? Y obviamente pues en este caso estamos determinando cómo restablecer un equilibrio. Pues lo que vamos a hacer es recombinar portadores y soltar o liberar algo de energía, que en ese caso se va a mostrar en forma de calor o de luz. Entonces, digamos que en ese sentido, cuando uno quiere hacer emisión de luz, pues para poder entregar ese resultado, hay que elegir unos determinados tipos de materiales semiconductores, ¿ya? Entonces, porque no es así como tan simple, en este caso. ¿Cómo son las características de los diodos LED? Pues obviamente los voltajes de umbral son un poco más grandes, porque pueden estar entre 1.5 y 1.8 voltios. Entonces, en este caso, la luminancia o el poder de luminancia está definida de forma proporcional a la corriente que se supone que tiene el diodo de forma directa, ¿ya? En ese caso, entonces, para que esto pase, típicamente a un diodo le tiene que pasar de 15 a 20 miliamperios, ¿ya? Entonces, y existen muchos tipos de diodos, pues están los diodos amarillos, verdes, hay unos que llaman los infrarrojos, que son aplicados, por ejemplo, son usados en aplicaciones de controles remotos, ya en este caso. ¿Qué se puede hacer con los circuitos con los diodos LED? Pues muchas cosas en ese sentido, ¿no? Entonces uno puede, por ejemplo, digamos que considerar el encendido, por ejemplo, de apagado. Por ejemplo, aquí tenemos una compuerta, ¿no? Donde se supone que el diodo está polarizado a B sub CC. Esta resistencia por lo general es de unos 220 ohmios. Y aquí el diodo pues supuestamente se va a prender es cuando en la conmutación de estas dos cosas que esté pasando. O sea, para poder que esto suceda, en este caso, siendo esto supuestamente una compuerta NAND, o sea, para poder que esto vea una tierra, entonces, ¿qué tendríamos? O sea, tierra, o sea, cero aquí, ¿qué tendría que entrar acá? Un par de estados altos, ¿no? ¿Sí me entienden todos? Aló. O un estado alto. Con uno, ¿qué? Claro, eso es básicamente lo que estamos buscando. Acá el cuento es un poco diferente, ¿no? ¿Sí? Porque ese es encendido con nivel de salida alto, encendido con nivel de salida bajo. Eso es lo que está cambiando las condiciones del circuito, ¿no? En este caso. Ahora, ¿en qué se usan los diodos LED? Pues obviamente los usamos nosotros en visualización. Por ejemplo, esta es una de sus aplicaciones. Esta aplicación involucra que tengamos nosotros, por ejemplo, números en 7 segmentos. Eso se considera 7 segmentos porque pues obviamente está partido para 7 segmentos. Esta es una configuración de cátodo común y esta es una configuración de ánodo común. ¿Ya? O sea, este lo prende una lógica positiva, a este lo enciende una lógica negativa. ¿Está claro para ustedes? Bueno, ¿preguntas? Bueno, y esto fue lo que ya estuvimos mirando nosotros. Esto es un pequeño resumen de lo que es un recortador de nivel. Por ejemplo, aquí tenemos unos recortadores de nivel. En este caso, este es un diodo serie negativo. Esto fue lo que yo hice, diodo serie positivo. Este, por ejemplo, es un diodo serie con fuente de tensión. En este caso, este es un diodo paralelo con fuente de tensión. Miren las diferencias, ¿no? Para que se van dando cuenta. Y esto que está acá montado, en este caso, son los circuitos recortadores de niveles, que era lo que hacía supuestamente era quitarle un pedazo a la señal aquí arriba. ¿Sí? En ese caso, ¿ya? Y esta era su curva de transferencia. ¿Cómo se lograba esto? Pues un recortador de nivel también se puede hacer con Zeners, en este caso. Y un recortador con Zeners pues se puede hacer de esta manera. Vamos a hacerlo un momentico acá. Por ejemplo, revisemos este circuito. Vamos a parar este, ¿cierto? Y vamos a guardarlo. Entonces pongamos aquí. Colocamos de esta manera, ¿no?
Lo hacemos así, ¿cierto? Tengo esta resistencia. Entonces miremos a ver cómo nos da este. Ahí tienen ustedes. Y este es o sea, que esto es lo que está recordando, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Entendieron, jóvenes, allá? Sí, profe. Bueno, sigamos. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos ya, esto es un recortador a 2 niveles, en este caso, ¿sí? Con circuitos con diodos. Pues obviamente este fue el caso que nosotros montamos allá, que teníamos en contraposición un par de fuentes, ¿cierto? En este caso, estamos prácticamente haciendo un resumen. Y este es el recortador de 2 niveles con los mismos diodos acá montados. Bueno, ¿yo qué les recomiendo a ustedes? Pues básicamente es como para que de pronto repasen un poquito esta cosa, ¿ya? Este es un rectificador de media onda. De hecho, pues el rectificador de media onda asume la entrada de una señal con el diodo de esta manera. El que recorta, él recorta este pedazo de acá, obviamente en este caso, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Y este es el rectificador de onda completa que nosotros hicimos en clase. ¿Ya? Esto es con un transformador. Aunque obviamente pues aquí esto se puede habilitar colocando en este caso sin necesidad de todo esto, pues una entrada de señal. ¿Ya? Bueno, y acá tenemos el filtrado de la señal rectificada completamente. Entonces, ¿de qué se trata este asunto? Entonces, este sí sería interesante montarlo y miren bien lo que vamos a hacer. Entonces vamos a quitar este. Vamos a salvar acá. Y vamos a colocar acá la número 3. Aquí vamos a quitar estos diodos de acá. ¿Cierto? Y vamos a montar un grupo de 4 diodos. Entonces vamos a montar en este caso digamos que vamos a montar de estos. ¿Cuánto necesitamos? 4, ¿no? Entonces vamos a montarlos de esta manera. ¿Listo? Entonces ahorita lo que hacemos es unirlos, en este caso, con una fuente de señal. La fuente de señal que está aquí, miremos bien, eso que tenemos acá es una capacitancia. Esta resistencia de acá la vamos a girar a la derecha y la colocamos en paralelo con una resistencia, perdón, con una capacitancia. Acá está el capacitor. ¿De qué valor pongo la capacitancia, jóvenes? Jóvenes, ¿de qué valor pongo la capacitancia? De mil, profe. De micro. ¿Es un micro? Señor. Es un micro. Listo. Ese es de un esto es muy grande. Bueno, entonces, ¿cómo se conecta esto? Recuerden muy bien cómo se conecta, ¿no? Esto se coloca de esa manera, esto se conecta de esta manera, esto es un puente, esto de esta manera. Y esto de esta. Entonces, de este punto que está aquí, ahí vendría este punto de la capacitancia, ¿no? Y este otro punto que está acá, vendría el otro punto de la capacitancia.
¿cierto? Y acá vamos a tener nosotros conectado el canal A, ahí ya tenemos esa parte. ¿Cómo entra la fuente? La fuente entra entre este punto, en este caso, de aquí y acá. Listo. ¿Dónde va la Tierra? ¿Dónde creen ustedes que va la Tierra? La Tierra la vamos a colocar aquí. Entonces acá le podemos echar candela a esto, ¿no? Pero entonces antes de encender, listo, podemos echarle ahorita así fuego. ¿El condensador está bien? Sí, profe. Démosle a ver, echémosle la bendición a esto. Ahí tiene, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Jóvenes, No, ya cargó el condensador, ¿o qué? parece como raro, ¿no? Sí, raro. ¿Qué será? ¿Será por el ciclo? Pongámosle acá a los ciclos, pongámosle un poquito de más alto, pongámosle 200 Hz. ¿Sí, no? No volvió a cargar. ¿Qué pasó? ¿Será que está muy alto el condensador, o qué? ¿Lo bajaba? Bajémoslo a ver. Bueno, miremos a ver. Entonces pongámosle a micro. Ah, verdad que no lo podemos cambiar aquí. Profe, pero ahí queda igual el condensador, ¿no? ¿Ah? No cambia. Ahí queda igual. Ah, sí. Ah, sí, claro, es que yo estoy haciendo es... ¿Qué pasó ahí, jóvenes? ¿Era lo mismo? ¿Qué me explica esa? ¿Ah? Ahí ya es que el condensador se carga y se descarga muy rápido. Demasiado rápido, exactamente. Sí. Entonces toca es buscar un compromiso entre R y C de forma tal de que la descarga no sea tan rápida, sino que se haga lenta. Bueno, no, que él no se descargue realmente. Esa es la realidad. ¿Ya? Y eso es básicamente eso. Esto es una fuente de alimentación. Entonces, es un esquema básico de lo que está determinado con el puente de rectificación y el filtro y un regulador para que en ese sentido se sostenga un voltaje a la salida, en este caso, ¿no? Y esta es una implementación de una puerta, una compuerta, ¿no? Que eso es ya algo más simple. Miremos otra cosa acerca del diodo Schottky, en este caso, ¿no? Entonces el diodo Schottky
lo tenemos referenciado también como un diodo de barrera. O sea, se supone que quien lo desarrolló, digamos que, bueno, él tiene el nombre de acuerdo a una eminencia alemana que de pronto se encargó de dejar una muy bonita huella en este mundo, ¿sí? Y el diodo Schottky es un dispositivo semiconductor que sencillamente proporciona unas conmutaciones muy rápidas entre los estados de conducción directa e inversa. Y la ventaja es que estos dispositivos trabajan a menos de un nanosegundo. Obviamente son dispositivos bastante pequeños y consumen muy bajas, o sea, de hecho manejan muy bajas tensiones de umbral, que normalmente son las tensiones de umbral, que nosotros acá le hemos dicho tensiones de codo. En este caso, obviamente pues son cuestiones que están relacionadas con la disposición de esta rapidez de este dispositivo. Ese es el símbolo en el cual pues nosotros estamos en este caso usando, ¿ya? Y la tensión de codo, en ese sentido, ¿qué quiere decir? Pues es la diferencia de potencial mínima necesaria para que un diodo actúe como conductor, recuerden ustedes, en ese caso, en vez de ser un circuito abierto. Entonces, obviamente, pues es cuando más bien existe, digamos que una caída de potencial o una diferencia de potencial lo suficientemente importante o apta, en este caso, ¿sí? Para poder ser supuestamente, y de forma negativa, vale la pena recordar, para que a pesar de estar polarizado en contra del paso de la corriente, ¿sí? Opere de igual forma como lo haría regularmente, ¿sí? Entonces, esa es una de las consideraciones que tiene el diodo, ¿ya? ¿Cómo es el funcionamiento de esto? Pues el funcionamiento, obviamente, digamos que, recuerden que los diodos pueden hacer conmutaciones a muy bajas frecuencias, pero cuando la polarización cambia, en este caso, por cuestiones de funcionamiento de directa inversa, entonces digamos que uno puede aumentar la frecuencia con el tiempo de conmutación. Ese tiempo de conmutación es lo que estamos diciendo nosotros, que lo podemos hacer en ese sentido mucho más rápido, ya en este caso. Entonces el diodo que supuestamente se considera Schottky es un diodo que está constituido por una unión de semiconductores, en este caso, que obviamente pues lo único que se hace con ella es que este es más rápido en lo que es la parte de sus procesos de conmutación, ¿sí? Entonces un diodo Schottky es un dispositivo semiconductor que también se caracteriza como portador mayoritario, ¿sí? Eso da cuenta de que si el cuerpo del semiconductor está dopado con impurezas, por ejemplo, de carácter o de tipo N, pues la ventaja es que los portadores tipo N van a desempeñar un papel significativo en la operación de un diodo cualquiera. Y obviamente pues no se va a hacer la recombinación aleatoria y lenta de los portadores tipo N y P, que tiene lugar en los diodos rectificadores, ¿sí? Como los de operación del dispositivo, en ese caso, con lo que la operación del dispositivo, perdón, será mucho más rápida, ¿sí? Entonces, la idea fundamental es que el diodo Schottky es un dispositivo de conmutación muy rápido. La velocidad de conmutación va a permitir que uno pueda rectificar señales de pronto manejadas en el ámbito de las altas frecuencias y eliminar los excesos de corriente en ese sentido que tienen en ese caso algunos tipos de circuitos de muy alta intensidad. Entonces, los diodos convencionales de silicio pues tienen una tensión de umbral. No se les olvide a ustedes que la tensión de umbral de un diodo convencional de silicio comienza a ser determinada en más o menos en 0.7 voltios. Los diodos Schottky tienen una tensión de umbral un poco diferente y quiere decir que usted lo puede poner a trabajar entre 2.2 voltios a 0.4 voltios en ese caso, ¿ya? Para eso a veces se utilizan de pronto sistemas alternos de potencia. El diodo Schottky se emplea en circuitos integrados, por ejemplo los tipos ALS, los AS en ese caso, que son para que de pronto se esté manejando tiempos de conmutación en los transistores y en esto sea mucho mayor, los transistores sean mucho menor, por lo que se da una mejora en la relación de velocidad y potencia. Entonces, cuando estos tiempos son bajados realmente, en este caso a nivel de nanosegundos, pues la respuesta del diodo es bastante alta y eso implica que el diodo es supuestamente apto y capaz de trabajar en altas frecuencias, en este caso, ¿ya? Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en este caso, para que de pronto me la comenten. Voy a subir estas dos cosas acá al equipo. Y así mismo los ejercicios, ¿no?
sea, profe, ¿dónde sería efectivo el diodo Schottky? Pues te digo la realidad cuando estamos, a ver, ¿te acuerdas que estuvimos hablando nosotros de cambios de conmutación rápida? Entonces, ¿dónde es rápido, dónde es muy útil un diodo Schottky? O sea, usted el diodo Schottky realmente no va a decir, vea, vaya allí a la tienda que es que necesito encender esto muy rápido. No. El diodo Schottky normalmente no se usa para que usted de pronto lo mire de esa manera. No es porque de pronto es un dispositivo que me va a resolver problemas, sino que el concepto del diodo Schottky permite que usted pueda construir otros sistemas, digamos que relacionados con el manejo de los mismos diodos, con los cuales pues supuestamente usted lo que va a ofrecer es una capacidad de respuesta mucho más alta, que es lo que está básicamente alabándole en este caso, digamos que quien quiera trabajar en circuitería de rápida, digamos que en circuitería que tenga que ofrecer una rápida respuesta a procesos. Lo que pasa es que el diodo Schottky no es que yo llegue y diga, también voy a montarle esto un diodo Schottky. Pero ¿para qué es el diodo Schottky? El diodo Schottky lo que hace es hacer que el hardware mejor dicho, para hacer que un hardware cambie de estado rápidamente. Para mí es básicamente eso es como la relación conceptual que tiene el diodo Schottky. Ah, ya, listo, profe.